ardiente, el desierto. También el Señor, pues, en algún momento aparece por obra sobrenatural del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. También lo encontramos de repente colgando en una cruz. Y hubo un momento donde se encontró también en una tumba. Y quiero que hagamos ese viaje virtual al Calvario, ese viernes de tarde ya en el momento cuando Cristo había pronunciado la séptima frase, cuando había dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas 23, versículo 54, Lucas capítulo 23, versículo 54, leemos lo siguiente. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Tal vez donde menos atención se estaba poniendo en lo que ocurría en la cruz era justamente en este planeta, donde fue el escenario, donde fue el altar del sacrificio para la víctima preciosa, para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez aquí en este mundo era donde menos atención, con todo el impacto que esto creó allí de manera local en Palestina, porque todo el universo, los mundos no caídos, los ángeles, todos se estaban contemplando, estaban conteniendo la respiración, por decirlo de alguna manera, cuando Cristo moría en la cruz del Calvario. En el libro deseado de todas las gentes, que nos arroja mucha luz en torno a toda la vida, muerte y resurrección de Cristo, dice en la página 707, el deseado, lo siguiente: hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Oyeron su amargo clamor cuando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y al retirarse de él la presencia del Padre, en las horas más oscuras de la agonía de Cristo allí en Getsemaní, le vieron entristecido con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando las palabras consumado es traspasaron los cielos y fue escuchada por toda inteligencia celestial, en ese momento dice el libro deseado de todas las gentes en la página 709 que quedó roto el último vínculo de simpatía entre el Satanás y el mundo celestial, el último vínculo de simpatía. Por eso lo que estaba ocurriendo en la cruz era único, era trascendente y sigue siendo trascendente y único porque hasta ese momento vemos que incluso el accionar del enemigo en la antigüedad era muy solapado, muy encubierto, casi siempre detrás de personas, detrás de pueblos, para tratar de contrarrestar el plan de Dios a través de su pueblo, pero ahora es que vemos que se manifiesta tal y como es, en forma clara. Es desenmascarado justamente cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Y por eso es importantísima esa declaración que aparece en el deseado en la página 709, donde dice que allí quedó roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y las inteligencias celestiales. Ese día, ese viernes de tarde, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, exactamente a las 3 de la tarde, ese día fue el más solemne de todos los días en el calendario del universo, en el calendario cósmico. Y cuando nos preguntamos qué tan trascendente, qué fue lo que ocurrió realmente en la cruz del Calvario, cuál es la importancia de lo que estaba ocurriendo allí, podemos tener diferentes respuestas. Para ello debemos hacer ese viaje virtual del que le hablaba, un viaje en nuestra imaginación hasta el momento cuando Cristo estaba todavía colgando su cuerpo en la cruz, ya muerto,
y hagámonos de cuenta que hacemos una entrevista a los personajes, a los actores principales que estaban allí y que fueron testigos presenciales de la muerte de Cristo. Responder a qué fue lo que ocurrió en la cruz parece algo sencillo, pero justamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ha sido uno de los conceptos más discutidos y controversiales a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, a lo largo de los siglos. Los temas de redención, expiación, salvación, sustitución, son temas explorados y explotados hasta lo sumo. Todo lo que tiene que ver con la cristología enfocada justamente allí en el aspecto redentor. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz ese día? Si le preguntáramos a los príncipes de Israel, a los líderes de la nación de Israel, fariseos, saduceos, herodianos, líderes del pueblo todos, ellos claro que darían su propia versión y no se sentirían culpables por lo que allí estaba pasando. Si le preguntáramos a esos líderes judíos de lo que acababa de ocurrir en la cruz, tal vez uno de ellos nos contestaría lo siguiente: mira, en realidad fue algo que nosotros tratamos de evitar. Ese joven de Galilea era un hombre con buena intención, tal vez. Estuvo predicando y enseñando por un buen tiempo, pero en algún momento comenzó a enseñar algunas cosas en contra de las tradiciones de nuestros padres. Y nosotros tratamos de persuadirlo, en ocasiones hasta de manera pública, tratamos de confrontarlo. En verdad, tratamos de ayudarlo antes de que se complicaran las cosas. Hicimos todo lo posible. Le enviamos nuestros mejores doctores de la ley, pero no escuchó sus argumentos. Y luego, dirían ellos, los líderes judíos, luego nos llegaron informaciones de que también estaba hablando en contra de nuestro templo. Y eso ya, como tú entenderás, es algo inaceptable. Y mientras nos reuníamos, consultábamos y pensábamos qué hacer ante esta situación tan seria, uno de nuestros espías vino y nos dijo: ahora él está hablando nada más y nada menos que en contra del César. Y entonces dijimos: ya no podemos seguir tolerando, ya es el colmo, porque el César ha tenido mucha consideración hacia nuestro pueblo. Además, si él sabe que estamos tolerando que alguien aquí está hablando contra él, podría venir con su ejército y destruir este santo lugar. Imagínate lo que eso representaría. Así deportar a las autoridades romanas, pero quiero que sepas, dirían ellos, quiero que sepas que se le hizo un juicio justo. Se presentaron testigos. Dos veces fue presentado ante el Sanedrín, una ante Anás, otra ante Caifás, una ante Herodes, dos ante Pilato. Se buscó toda la forma. Y entonces los romanos, dirían ellos, subrayando eso, los romanos lo crucificaron, así como lo puedes ver ahora allí colgando todavía en la cruz. Interesante la versión de los fariseos, saduceos, herodianos, los líderes, los príncipes del pueblo, porque como dice Juan, Cristo a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero claro, trataban de alguna manera de no sentirse culpables, por eso la versión que hemos compartido. Pero si tú sigues hacia adelante y no te conformas con la versión que te han dado los líderes del pueblo judío, allí en Israel, ese viernes de tarde, luego de la crucifixión de Cristo, y entonces ese viernes de tarde le preguntas todavía allí en caliente a las autoridades romanas, a quienes los judíos prácticamente le han tirado, le han cargado el dado ahora, como se dice comúnmente, si tú le preguntas a esas autoridades romanas que están allí apostadas en Jerusalén, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Posiblemente algunas de esas autoridades tomando la palabra te diría: oh, mira, este fue un joven maestro, muy inteligente, por cierto, cayó en desgracia con los dirigentes judíos. Nuestros soldados nos cuentan que ese joven maestro era extraordinario, que sus enseñanzas al pueblo todas eran buenas, que realizó milagros asombrosos y además se ha filtrado la información de que hasta algunos de nuestros soldados romanos llegaron a aceptar sus enseñanzas. Hasta centuriones, imagínate, esos líderes militares, muchos de ellos le siguieron. Era definitivamente un hombre extraordinario.
Pero vinieron los judíos donde nosotros con la acusación de que estaba levantando al pueblo contra el imperio. Y nosotros sabíamos que eso era mentira, que realmente por envidias y celos lo estaban entregando. Pero esos líderes judíos lo querían muerto. No había nada más que pudiera calmarle. Por eso le pusieron presión y presión hasta más no poder a Pilato. Y finalmente Pilato lo entregó para ser crucificado. Pero hay algo más, te diría esta autoridad romana. Hay algo más que te debo decir. Él murió bajo circunstancias muy extrañas. Todas las fuerzas de la naturaleza como que se sensibilizaron ante su muerte. Y hasta escuché al jefe de nuestra guardia que estaba postada allí decir, verdaderamente este era hijo de Dios. Una versión imparcial, la de las autoridades romanas, mucho más creíble que la de los líderes judíos. Pero sigamos hacia adelante porque hay tantos actores, tantos testigos presenciales de la muerte de Cristo allí ese viernes de tarde. ¿Qué tal si le preguntamos a alguien del pueblo común que está allí, a alguien de los curiosos que fueron a presenciar? Es posible que alguna de esas personas nos diga, mira, lo que sucedió es lo que lamentablemente siempre han hecho los sacerdotes y príncipes de Israel, matar a los profetas de Dios. Y este que ves allí crucificado era un profeta extraordinario. No hubo alguien como él nunca, pero lo crucificaron. En algún momento llegamos a pensar que tal vez era el Mesías, pero lo mataron y ahora pues vemos que solo era un gran profeta. Pero ¿qué tal si le preguntamos al discípulo amado, a Juan, el que cuando todos huyeron, él pues se mantuvo de cerca, acompañó a su maestro hasta el último momento, hasta su último aliento frente a la cruz y de paso hasta recibió la encomienda de Cristo de cuidar a su madre de allí en adelante? ¿Qué tal si le preguntamos a Juan, él que estuvo ahí tan de cerca, nos diría posiblemente lo siguiente? Lo que ocurrió en este día es que Dios el Padre, entró la mano en el bolsillo de su corazón, sacó y depositó la ofrenda más grande que el cielo podía dar en favor de la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la cruz, diría Juan, el discípulo amado, la cruz se constituyó en el platillo del universo, donde el Padre depositó la más grande de todas las ofrendas, un valor incalculable. ¿Y todo eso para qué? Para que el que cree en Él no se pierda, sino que pueda accesar a la vida eterna. Si le preguntamos más adelante a Pablo, el que se consideraba el último de los apóstoles, el que como un abortivo fue llamado por el Señor, aunque no estuvo allí, posiblemente tan de cerca, pero no era extraño a lo que había ocurrido allí en Jerusalén y posiblemente a la distancia estuvo contemplando, si no de cerca, porque era parte de ese organismo judío que regía lo religioso y tenía una gran influencia en todo el pueblo, así que seguramente estuvo por allí, pero del bando enemigo. Pero ¿qué tal si le preguntamos a Pablo luego de su conversión? ¿Qué fue lo que ocurrió ese viernes de tarde en Jerusalén? Y seguro que el joven Saulo, Pablo ya, nos diría que Jesús fue la ofrenda expiatoria por el pecado, que fue la mayor ofrenda de amor. Y nos diría todavía más, nos diría, mira, es bueno que sepas que el mismo Jesús fue quien se ofreció, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Jesús se ofreció él mismo. Ya le había dicho, nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que para dar aliento de vida a la raza humana,
el Señor Jesús tuvo que dejar de respirar en la cruz del Calvario. Cuando aún estábamos muertos en pecados, concluiría diciendo el apóstol Pablo, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que por gracia sois salvos. Una tremenda conclusión del apóstol Pablo al pensar, al meditar en lo que ocurrió en la cruz ese viernes de tarde, ya no como el Saulo que perseguía a la iglesia, sino como el apóstol Pablo, ya convertido, ya con la luz del Evangelio brillando en todo su esplendor sobre él y dedicado a predicar a Cristo, como decíamos al principio, a Cristo crucificado. Pero ¿qué tal si le preguntamos al último eslabón profético? ¿Qué tal si le preguntamos a Elena White, quien en visión profética pudo ser transportada y contemplar esas horas, esos momentos del sacrificio de Cristo? En el libro Exaltad a Jesús, en la página 224, la mensajera del Señor nos dice, la cruz del Calvario desafía a todo poder terrenal e infernal y por fin acabará por eliminar a cada uno de ellos. La cruz es el centro de toda autoridad, sigue diciendo, y de ella toda autoridad procede. Es el gran centro de atracción, porque en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Sí, y más aún, fue ofrecido para concederle una completa transformación del carácter y hacerlo más que vencedor. Y haciendo un paréntesis antes de continuar con esa cita, el libro Exaltad a Jesús, en el libro Camino a Cristo, en la página 62 dice, Cristo murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si nunca hubierais pecado. El manto de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, forjado por su obediencia e imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre, es el manto tejido en el telar del cielo, que no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Y entonces concluye la cita del libro Exaltad a Jesús diciendo, los que por intermedio de la fuerza de Cristo venzan al gran enemigo de Dios y del hombre, en las cortes celestiales ocuparán una posición superior a la de los ángeles que nunca han caído. Y retornando al libro El Camino a Cristo, en la página 15, dice la mensajera del Señor, o concluye explicándonos todo el poder de lo que ocurrió en la cruz, diciendo, la cruz es el lugar donde se declara que somos libres. Y finalmente, ella nos dice, cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos o variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Qué hermosas palabras con las que termina en la mensajera del Señor allí en la página 15, el libro El Camino a Cristo, describiendo lo impresionante de lo que ocurrió en la cruz y lo que eso significa para nosotros de allí en adelante. Pero luego de la cruz ocurrieron algunos acontecimientos interesantes porque Jesús no quedó allí en la cruz. Alguien fue
de manera prudente, pero con mucha rapidez y sabiduría, a pedir el cuerpo de Cristo. Debemos recordar que las personas que eran crucificadas pasaban por ese martirio porque eran catalogadas como criminales de la peor calaña. Y ese tipo de personas regularmente no tenía sepultura, sino que lo echaban en el valle de Hinnom, en la Gehenna, allí en ese vertedero que había en las afueras de Jerusalén, allí donde continuamente eso estaba ardiendo, estaban en descomposición de los cuerpos, allí se tiraban, no tenían sepultura los criminales. Pero este discípulo que había estado en secreto siguiendo a Cristo, José de Arimatea, jugó un papel determinante tanto en la sepultura de Cristo como en la naciente iglesia. Así que vayamos por un momento también a la tumba de José de Arimatea, donde fue llevado el cuerpo de Jesús. Allí fue sepultado Cristo. Y al pensar nosotros en esa tumba, en ese sepulcro, debemos hacernos la pregunta, ¿quién realmente era el dueño de esa tumba? Originalmente fue José de Arimatea, pero describe la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38, que José de Arimatea, quien era discípulo de Jesús, aunque secretamente por miedo a los judíos, después de todo lo que ocurrió ese viernes de tarde, José fue y le rogó a Pilato, con la influencia que tenía, que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José de Arimatea fue y llevó el cuerpo de Jesús a la tumba, al sepulcro. También Nicodemo le acompañó, el que antes había visitado a Jesús de noche, o sea, otro discípulo también encubierto, pero que ahora ya, después de lo que había ocurrido, estaban abiertamente dispuestos a seguir a Cristo, al Cristo crucificado. Llegó con un compuesto de mirra y aloes como de 30 kilos, dice la palabra. Tomaron entre los dos entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esas especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a los muertos, y lo depositaron allí en la tumba. Pero de allí la tumba ya no pertenecía más a José de Arimatea. Alguien podría decir, bueno, ahora pertenecía a la familia de Jesús, ahora le pertenecía posiblemente a María, quien le había sobrevivido. Otros dirían, no, esa tumba es propiedad del Imperio Romano, porque dice la palabra en Mateo 27:62 que al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato. Y entonces, con la preocupación de que fueran a raptar, según ellos, el cuerpo de Cristo, que pusieran una guardia. Y Pilato le encomendó una guardia, le dijo, ahí tienen los soldados, aquí están, soldados de la guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, y dice la palabra aquí, en el versículo 66 de Mateo 27, que guardaron el sepulcro poniendo un sello, el sello romano, sobre la piedra que tapaba el sepulcro, y dejaron allí los soldados de guardia. Así que donde estaba el sello romano, esto identificaba que eso era de propiedad romana. Pero había un poder invisible, amigos y hermanos, un poder invisible que también estaba reclamando como suya esa tumba, porque ese ser fue quien introdujo justamente la muerte en la humanidad. Así que Satanás estaba en torno allí, defendiendo ese lugar, creyendo que tenía posesión de ese lugar. Debemos recordar lo que había ocurrido siglos antes, cuando Moisés murió, cómo Satanás vino queriendo retener el cuerpo de Moisés, y ahora no sería la excepción. Así que él pensaba que de allí Cristo no saldría. Pero alguien más todavía reclamó la propiedad de ese sepulcro. En el manuscrito 2, en la página 421, la mensajera del Señor dice lo siguiente, muy impresionante esta cita, dice, ese viernes por la tarde, el Padre descendió con un séquito de ángeles y caminó alrededor de la tumba. Gloria al Señor. Estaba marcando el territorio. ¿Quién estaba ahí?
era el amado Hijo de Dios. El Padre descendió con un séquito de ángeles, caminó alrededor de la tumba, nos dice esta cita de la inspiración. Así que está claro a quién le pertenecía este lugar. Después que Cristo fue sepultado, aparentemente era un prisionero ahí en la tumba, pero todo cambiaría en forma drástica en solo unas cuantas horas, porque el primer día de la semana, en la madrugada. Sabemos que en la madrugada, porque dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículo 1, que María Magdalena fue el primer día de la semana siendo oscuro, la madrugada, y ya la piedra estaba quitada. Cuando Cristo resucitó, salió victorioso de la tumba, victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el enemigo, proclamando, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como luego le diría al discípulo amado, cuando lo encuentra después de muchas décadas, lo encuentra allí en la isla de Patmos al final del primer siglo. Y Juan, ahora cuando ve al Cristo glorificado, no lo señala directamente como él, porque la gloria que le rodea es tan grande que dice, bueno, uno semejante al Hijo del Hombre. Pero Cristo le toca con su diestra y le dice, soy yo, soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Quien tiene las llaves es el dueño. Quien tiene las llaves es quien manda sobre esa propiedad. Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Nuestros seres queridos, nuestros amados que hoy descansan en la tumba, que descansan en el Señor, están resguardados con seguridad, porque Cristo tiene las llaves del sepulcro y de la muerte. Ya Él venció la muerte y un día Él los levantará para vida eterna. Por eso nos ha dicho en Isaías 26:19, tus muertos vivirán, gloria a Dios, sus cadáveres resucitarán. Levántense y canten de alegría ustedes, dirá el Señor, los que viven en el polvo, porque tu rocío es como rocío de luz, y la tierra dará luz a aquellos que habían muerto. Gloria al Señor por eso. Dice la palabra en 1 Corintios 15, versículo 54, que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción en la resurrección y esto mortal se haya vestido de inmortalidad de ese día, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y el Señor le preguntará: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En Oseas 13:14, donde describe estas palabras antes de que Pablo tomara esas palabras de allí, dice, de la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Gloria al Señor, porque nuestro amado Salvador, cuando murió en la cruz del Calvario, venció la muerte, venció al enemigo para siempre. Y lo que ocurrió en la cruz tiene una trascendencia tan grande para nosotros, más allá de todo lo que hemos dicho, que quiero concluir con esta cita, que en esencia nos dice que hasta estar nosotros con vida ahora, no la vida eterna, estar con vida ahora, se lo debemos a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si no, ni siquiera contaríamos con esta existencia temporal. El libro deseado de todas las gentes, página 615, dice, a la muerte de Cristo debemos aún esta vida terrenal. El pan que comemos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos, escucha, el agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada. Nadie, santo o pecador, esto no es algo exclusivo para los cristianos, nadie en este mundo, santo o pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del Calvario, por ende, está estampada en cada pan y está reflejada en cada manantial. Gloria al Señor por lo que Él hizo por cada uno de nosotros y por lo que la cruz representa en este instante para cada uno de aquellos que hemos aceptado ese sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, nuestro sustituto
y porque Él murió la muerte que yo tenía que morir, hoy yo tengo seguridad de que viviré la vida que solo Él merece vivir en el reino de los cielos. Que Dios pueda bendecirte, mi hermano, mi hermana, y pueda afirmar tus pies sobre la roca eterna que es Cristo. Y cuando mires a la cruz, cuando mires al Calvario, que contemples la más grande victoria que ganó en nuestro favor el amado Hijo de Dios, el unigénito. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, pastor. De verdad que yo estoy aquí todavía analizando la cita de Manuscrito 12, la página, pastor, la que dice Al que el Padre manuscrito, sí, bajó. exactamente. ¿Qué página fue? Te voy a mandar la cita completa. Sí, sí, mejor. Tenemos ahí, pero por si alguien más la necesita, déjame mandarte, decirte ahora dónde se encuentra. Manuscrito 12, página 421. Ese viernes por la tarde, el Padre descendió con un séquito de ángeles y caminó alrededor de la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, si tienen preguntas, ahora es el momento. Estamos en un simposio y siempre debe haber ahí, no debe quedar dudas. El pastor le dejó tiempo ahí para que hagan sus preguntas, pero vamos, dos o tres preguntas. Yo tengo varias, pero me interesa que participen. Las pueden escribir o pueden colocar su mano ahí. La cita la escribo por aquí, está bien, Netalí. O yo te la mando, Netalí, pero la escribo ahí. Manuscrito 12, página 421. Bien, si no tienen pregunta, hermano, vamos a ver. El libro es Manuscrito 12. Ese libro no está publicado, pastor. Está publicado porque estaba en inglés. No se oye el micrófono. Ok. Sí, gracias. Pueden buscarlo en línea mayormente. Casi siempre estos libros en inglés salen primero, algunos de ellos ya están en español, pero pueden buscarlo en línea también. Hay acceso en línea a los manuscritos, así que pueden también accesar de manera en línea para que puedan ver también el contexto, todos los detalles allí. Me colocaron una pregunta ahí abajo, pero no es del tema. Ujú. Pastor, me pareció interesante el tema de quién es el dueño de la tumba. Eso, hay que darle mente, hay que... Gloria a Dios. Pero ese es profundo, no, ese todavía yo voy a tener que ver cómo lo hago, porque tiene mucho significado ahí. Y cómo el diablo Gloria a estaba Dios. ahí y rodeando, wow. Esto está... Exacto. Y Así encontrar es. esa cita que diga que el padre bajó, eso rompería con muchos esquemas. Así es. Muy, es poderosa esa. Amén. Hay texto de la Biblia que dice que el Padre fue que lo hizo, que ejecutó la resurrección también, junto con Cristo y el Espíritu Santo, y que se mandó un Amén. ángel, pero no sabía que había una cita así tan directa. Amén, amén. Bien, Si uno está aprendiendo todos los días, por eso es bueno cuando se hacen estas invitaciones, uno conectarse, porque cualquier momento uno puede aprender algo, tener un poco más de luz de temas tan importantes como lo que tiene que ver con la cruz. sí, hay un hermano que pregunta, el aguijón, ¿por qué lo menciona Pablo respecto a la muerte? Pero creo que la pregunta no está en el tema, pero no sé si la quiere responder. El aguijón. ¿Por qué lo menciona Pablo respecto a la muerte? No sé Oh, si... ya. Sí. Lo que pasa es que el aguijón es con lo que pican algunos animales, algunos insectos, algunos arácnidos.
En el caso de los insectos, por ejemplo, la abeja, en el caso de los arácnidos, el alacrán. En fin, entonces cuando está comparando el poder que tiene la muerte, que es justamente por el pecado, por ahí es que menciona el aguijón, o sea, esa es la razón de ser. Cuando ya no haya pecado, pues tampoco habrá muerte. Así que a eso es que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando hace esa comparación. Es de manera figurada que está hablando el apóstol Pablo. Estaba hablando con el micrófono apagado. Me encantó, Pastor, lo que usted hizo. Parece como un diálogo o la perspectiva de diferentes personajes. ¿Se le escribió a usted o se puede encontrar en la... Ese estilo lo aprendí con un maestro. Ya, Ese muy te- bueno. la Sí, mensajera del Señor dice que siempre y cuando no contradiga lo que está revelado, es inocente especular. O sea, tú le puedes dar rienda suelta a tu imaginación, pero no puede contradecir lo que ya, está revelado. ya, ya. No, no, pero se ve que está desde el punto de bíblico. Es como Claro que sí, lo que ellos de eso es que vivieron. hay que Sí, asegurarse. Sí, que no sí. contradiga lo que está revelado. Ya, ya, muy bueno. Señores, para aparecer el pastor quedó todo claro. Yo tenía una última pregunta, si no, bueno, el pastor, creo que Raimundo Saturia dice, entonces la oscuridad del día del Calvario era Dios cubriendo su gloria. Eso es parte, muy interesante. Saludos, Raimundo, mi hermano desde San Pedro. Sí, eso es parte de lo que estaba ocurriendo allí. Ese es un tema en el que se puede profundizar mucho, la razón de esa oscuridad, también como tipo de lo que será la quinta plaga, porque Cristo estaba recibiendo la ira del Padre en nuestro lugar ahí en la cruz, y una de las plagas tendrá que ver con oscuridad, también representa eso, así que se le puede sacar mucha interpretación allí a lo que representó esa oscuridad allí mientras Cristo colgaba en la cruz del Calvario. Desde el mediodía hasta casi las 3 de la tarde estuvo esa oscuridad. Creo que he leído una cita que dice eso, sí. Sí. Eh, Hay otra, a ver, desde Venezuela está saludando el hermano José González, uno de los hermanos de la iglesia de TikTok, Bueno, y bendiciones, hermano José. está saludándole, sí. Eh, bueno, hermano, al parecer todo está claro. Yo espero que no quede dudas. Entiendo que lo que se ha dado ha sido muy rico para mí, pero espero que Amén. todos también puedan apreciarlo. Una última palabra, pastor. Mi pregunta Sí. iba prácticamente ya. Eh, el valor de la cruz. Eh, cuál es el valor de la cruz en todo el proceso de la redención? Porque hay algunos que dicen, por ejemplo, Cristo, lo que enseñan la teología de la última generación, enseñan que al final va a haber un grupo que va a vencer como con su propia fuerza. Eh, ¿Será que el valor de la cruz trasciende hasta después del fin de la gracia? Claro que sí. Lo que Cristo hizo en la cruz es completo para todos, completo para todos. Nadie, ningún ser humano llega finalmente al reino de los cielos sin haber sido por los méritos que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Desde el primer ser humano que cerró su registro al morir, que fue Abel, hasta el último ser humano que muera, todos finalmente es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En el libro Mensajes Selectos, tomo uno, página 110, dice incluso que habrán personas que llegarán finalmente y estarán en la muchedumbre que
que habrá bajo el árbol de la vida, que en su paso por la vida no tuvo conocimiento del Evangelio, pero fueron personas que la escasa luz que tenían, esa la siguieron y que los méritos de Cristo le cubrieron. Incluso le van a preguntar a Cristo, ese grupo, así lo anticipa el profeta Zacarías, que de qué son esas marcas que él tiene en las manos. Y él le va a explicar que por eso que le dejó esas marcas, es que ellos finalmente están allí. Entonces, la redención tiene que ver solo con Cristo y su sacrificio por nosotros. Aún para muchos que hasta ignoraron, o sea, desconocieron, no ignoraron, porque ignorancia voluntaria es pecado, pero no ignorancia voluntaria, sino personas que no tuvieron acceso a esa luz, que no tuvieron acceso a todo el conocimiento que hoy nosotros tenemos, pero que sí obraron conforme a la luz y a las impresiones que el Espíritu Santo le hacía a través de la conciencia. Así que nadie llegará allí que no sea por los méritos de Cristo. Nadie se lo ganará él mismo. A una de las citas que compartía dice que el manto de la justicia de Cristo no tiene un solo hilo de invención humana, un solo hilo. Aún los mártires que son representados por las almas debajo del altar que describe Apocalipsis 6:9, que están clamando que se haga justicia, como la sangre de Abel, clamando que se haga justicia por los crímenes que se cometieron. En la Biblia dice que se le dan vestiduras blancas. ¿Sabe lo que eso significa? A los mártires que se le están entregando vestiduras blancas, simbólicamente, está diciendo, aún los que su vida la sacrificaron por Cristo en la hoguera, en la guillotina, en diferentes formas, ante las fieras, en el Coliseo Romano, van a llegar finalmente al cielo. No es porque entregaron su vida por Cristo, es porque Cristo le entregó por ellos, porque ese manto de la justicia de Cristo se le entrega aún a los mártires. Allí en Apocalipsis, mira cómo el simbolismo allí es perfecto. Así que no hay nada que el ser humano pueda hacer él para merecer la salvación. No hay nada que él pueda hacer para completar lo que hizo Cristo. Lo que Cristo hizo fue completo, consumado fue en la cruz del Calvario, y esos méritos de Cristo son los que nos dan garantía para llegar al cielo. El boleto, el derecho de estar en la patria celestial fue ganado por Cristo en la cruz, por Cristo en la cruz del Calvario, ni más ni menos. Bueno, pastor, eso se quedó grabado ahí. No hay nada más que añadir. La gloria sea a nuestro Dios. Y le Amén. agradecemos grandemente, pastor, por hacer este esfuerzo a esta hora de la comida. Dejar de comer para dedicar un tiempo a, a predicar esta parte tan importante. De verdad, yo esperaba que me tocara. Sí, me tocó, me dio duro. Gloria a Dios. Sí, espero que también a los demás hermanos pueda allí comunicarle el gran sacrificio que no tiene precio para Cristo, que durará por toda la eternidad. Pues Amén, tiene amén. una palabra de oración, el pastor. Perfecto, perfecto. Y gracias nuevamente a todos los que se conectaron para el A estudio. Y gracias, Carlos, por la invitación. Que Dios te siga bendiciendo en ese esfuerzo que hace para que cada uno sigan creciendo en la gracia y fortaleciendo la fe en lo que creemos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu misericordia, tu bondad, tu amor, todo lo que se reveló en la cruz del Calvario para darnos perdón, salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por el impacto que eso hace en nuestras mentes y corazones. Gracias también por el ministerio de tus santos ángeles que influyen sobre cada uno de nosotros para comprender estas verdades, y tu Santo Espíritu, Señor, que utiliza todos los medios para impresionarnos, para grabar estas verdades en nuestras mentes y corazones y para recordarlas de manera oportuna en el momento que sea necesario. En tus manos nos colocamos, Señor, para que nos des un resto de día, una tarde en paz y en comunión contigo. Y te rogamos que nos permitas nuevamente encontrarnos o conectarnos juntos en paz y plena salud. En el nombre de Jesús. Amén, amén.
Bendiciones para todos y todas. Amén. Muchas gracias, pastor, otra vez y pasen Siempre. una feliz tarde y buen provecho. Bendición. Amén. Y allí mi anhelo está, mi mente puesto en un más allá, en un día sin No te asombre el saber, ciertamente el día vendrá cuando quiera.